Efesios capítulo 5 y verso 14. Amén, ya. Sorry. Efesios 5, 14, cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Padre eterno, te damos gracias. Te hemos pedido que envíes la lluvia de tu palabra, Señor, el rocío de tu enseñanza, Padre eterno, que hoy, Señor, moje nuestro corazón, moje nuestra vida, riegue nuestra vida, Dios mío, y la haga germinar, Dios mío. Que esta palabra que es enviada, Señor, a tu pueblo, Dios eterno, que haga germinar nuestra vida, que lleve a cabo, Señor, el motivo por lo cual tú la envías, Señor, que sea prosperada en aquello por lo cual tú la envías a nuestras vidas, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. En preguntándole a Dios qué compartir, porque uno como predicador siempre le pide a Dios qué comparto, qué es lo que tú quieres hablar al pueblo, porque alguien me enseñaba que podemos compartir conocimiento, podemos compartir palabra. Y compartir la palabra es aquello que Dios está hablando en el momento, es aquello que Dios está hablando en el tiempo preciso, es aquello que Dios está enviando. Y para compartir palabra es necesario ir a la oración, aquello que decía Pedro, que su responsabilidad era la oración y la palabra, ir a la oración, ir a buscar del rostro del Señor y pedirle a Él, pedirle al Espíritu Santo que Él envíe su palabra. Y Él ponía este versículo en mi corazón, que es de mucha bendición a mi vida y ha sido de bendición para muchos, que dice el apóstol Pablo, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y cuando yo veo este versículo de la palabra que el apóstol Pablo le dice a aquellos que estaban en su tiempo, despierta tú que duermes, o por eso dice la palabra, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Quería decir de que había quienes en ese tiempo estaban dormidos espiritualmente. Había quienes estaban dormidos en su caminar como cristianos. Había quienes estaban dormidos en su vida espiritual, y la invitación o la exhortación es a despertar en nuestra vida espiritual. El llamado es a despertar en nuestra comunión con Dios, a despertar en nuestro caminar como cristianos. El llamado es a despertar en nuestra vida como personas cristianas. Alguien me preguntaba una vez alguien me preguntaba una vez y me decía que viendo al Señor Jesús, cómo Él oraba, cómo Él buscaba de Dios, cómo Él subía a orar, y viendo la gente de la Biblia que buscaba de Dios, y viéndonos hoy en día, o quizás no todos, no generalizando, pero muchos de nosotros como cristianos, cuando vemos la vida espiritual o la vida de búsqueda de muchos en la Biblia y la comparamos a nuestra vida de búsqueda, nos encontramos muchas veces faltos de una vida de consagración, de una vida de búsqueda, de una vida de entrega al Señor. Y me preguntaba esta persona por qué
me decía, yo quiero ser un buen cristiano, un cristiano que busque de Dios, un cristiano que lee la palabra, un cristiano que constantemente está buscando de Dios. Y yo le decía, no es que haya buenos cristianos o malos cristianos, simplemente es que tenemos un mal concepto de lo que es un cristiano. Un cristiano es alguien que sigue a Cristo, alguien que está en pos de Cristo, alguien que lleva una vida de acuerdo a la vida de Cristo. Alguien que lleva una vida de búsqueda, así como Cristo buscaba cuando estaba en la tierra. Alguien que lleva una vida de santidad, así como Cristo era santo, nos mostró la santidad, la pureza en medio de un cuerpo de bajeza. Y claro, no estoy diciendo que seamos perfectos, no estoy diciendo que no haya errores, no estoy diciendo que no haya incluso pecados, pero de que nuestra mentalidad sea de que si yo soy un cristiano, si yo soy una persona que Dios rescató del mundo, si yo soy una persona que Dios ha salvado, mi llamado es a buscar de Dios. Mi llamado es a buscar las cosas de, como dice el apóstol Pablo, las cosas de arriba. Mi llamado es a buscar las cosas espirituales. Lo que sucede muchas veces es que buscamos más las cosas de esta tierra que las cosas espirituales. Pero viendo que el apóstol Pablo dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate y levántate levántate y te alumbrará Cristo. Me da a entender que hoy en día también, al igual que en esos tiempos, hay gente que está inactiva, hay gente que está dormida en su vida espiritual. Hay gente que podemos ver y quizás hemos visto, quizás nosotros mismos estamos dormidos espiritualmente, estamos, no que no amemos la presencia de Dios, no que no de vez en cuando busquemos a Dios, no que no que asistamos a la iglesia, pero puede ser que haya un dormir en nuestra vida. Puede ser que como cristianos nos hemos dormido y sabemos que en los últimos tiempos algo que iba a suceder es que iba a haber un adormecimiento. Eso lo podemos ver en las 10 vírgenes, que todas se durmieron. Las 10 vírgenes se durmieron, las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas. Pero vemos que en el último tiempo algo que va a suceder y algo que está sucediendo es que el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios está durmiendo. Mucho pueblo de Dios está asistiendo a las iglesias, canta las alabanzas, quizás danza, llora, pero vive una vida espiritual dormida, vive una vida donde no está alerta a lo que está sucediendo, donde no está alerta a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y quiero ver un significado de lo que es estar dormido. Dice el diccionario que es hallarse en el estado de reposo, que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Es descuidarse, es obrar en un negocio con menos solicitud y de la que se requiere. Y me gusta este significado que dice que es obrar en un negocio con menos solicitud de lo cual se requiere. Hay cosas en las cuales nosotros podemos estar obrando, como le digo, que podemos estar trabajando en ellas, pero cuando nosotros trabajamos con menos solicitud de lo que el trabajo requiere, podemos estar dormidos, podemos estar adormecidos. Por ejemplo, vamos a poner a un servidor que llega a la iglesia y está en su servicio, pero no hace el servicio a Dios y a la iglesia de la manera que el servicio requiere que se haga. De la manera que su líder requiere que haga el servicio. Si tu servicio demanda de ti de que estés a cierta hora y que estés, por ejemplo, a
a las 7 y llegas a las 10 para las 8, no estás cumpliendo con la solicitud que requiere tu servicio. Si tu servicio demanda de que tú te esfuerces para estar temprano ya en tu servicio, y no lo hacemos, quiere decir que estamos obrando en un negocio, estamos obrando en un trabajo con menos solicitud de lo cual se requiere. Si yo debo de estar en mi puesto a las 7, a las 6:45 y estoy en mi puesto a las 7:15, pues no estoy haciendo el trabajo con la solicitud que se demanda. Y eso es un significado de estar dormido. Hacer las cosas, como decimos muchas veces, hacer las cosas a medias. Hacer las cosas al ahí se va o ahí como caiga. Pero las cosas en Dios no se deben de hacer pues ahí como salga, ahí como caiga, ahí como de todos modos el trabajo siempre va a estar ahí, sino que debemos de hacer las cosas con la demanda que se requiere. Dice que es hallarse en inacción, en suspensión de los sentidos o movimientos voluntarios. Muchas veces nos encontramos dentro de la iglesia, pero nos encontramos, no sé si le ha sucedido a usted, no diga para que no se sepa, pero a veces nos encontramos en la iglesia y estamos pensando en otras cosas. A veces estamos en nuestro pensamiento, estamos en nuestra casa o en nuestro trabajo o incluso en otro país a veces, ¿verdad? A veces andamos en otros lugares, pero a veces estamos dentro de la iglesia y estamos incluso cantando, aplaudiendo, pero nuestro pensamiento está totalmente en otro lugar. Totalmente en otro lugar, y es estar suspendido en la inacción o en que nuestra mentalidad no esté ahí, que estemos haciendo algo, pero no con nuestra mentalidad, no con el enfoque que se requiere. Entonces, vemos que estar dormido puede ser que estemos obrando sin la demanda que requiere que nosotros hagamos las cosas. O puede ser que, como le decía, que yo sea un cristiano, pero sea un cristiano que no busque de Dios, que no lea la palabra, que no tenga una vida devocional, que no tenga una vida donde estoy buscando constantemente de la presencia de Dios. Eso quiere decir que yo puedo estar dormido en mi vida espiritual. Y vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versos 6 y 7. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 6 y versos 6 y 7. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. El apóstol Pablo nos exhorta aquí a que no durmamos como los demás que están dormidos, que no seamos como los que duermen, sino que estemos alertas, que nosotros estemos alertas a lo que está sucediendo, que nosotros estemos atentos, que nosotros estemos, que apercibamos lo que se está moviendo en nuestra vida, que nosotros estemos alerta a cómo estamos desarrollando la voluntad de Dios en nuestra vida, que nosotros estemos alerta a lo que se mueve en el mundo espiritual, a lo que se mueve a nuestro alrededor, al tiempo en el cual estamos viviendo. El apóstol Pablo nos exhorta a no dormir como los que duermen, porque dice, porque los que duermen de noche duermen. Sabemos que la noche nos habla de las tinieblas, y cuando alguien está dormido espiritualmente, puede estar siendo afectado por las tinieblas.
Cuando alguien está dormido espiritualmente, no que no sea salvo, no que se va a perder, pero al estar dormido espiritualmente, las tinieblas pueden estar afectando su vida. Las tinieblas pueden estar afectando no solo su vida espiritual, sino que afectando su vida, llevándolo hacia el pecado, llevándolo a caer, llevándolo a alejarse más y más de Dios. Cuando alguien está dormido, no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Cuando alguien está dormido, yo me recuerdo de niño que temblaba mucho en Los Ángeles y nosotros asistíamos a la iglesia allá en Watts. Y me recuerdo que nos quedábamos con mis tíos allá en Los Ángeles y temblaba y en la mañana nos despertábamos y nos decían, anoche tembló. Y nosotros decíamos, pues yo no supe porque yo estaba dormido. Y a cada rato temblaba y yo no recuerdo haberlo sentido porque me la pasaba dormido, estaba bien cansado. Y a veces así estamos, las cosas se pueden, algo puede estar sucediendo a nuestro alrededor y nosotros estar desapercibidos de lo que se está desarrollando a nuestro alrededor. Romanos capítulo 13 y verso 11, vayamos a Romanos capítulo 13 y verso 11. Dice Romanos 13:11, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Entonces Pablo no solo nos dice que no durmamos como los que duermen, que de noche duermen, sino que dice el apóstol Pablo, conociendo el tiempo que nos ha tocado vivir. Yo no sé si tú conoces el tiempo que te ha tocado vivir. Yo no sé si tú te has dado cuenta del tiempo en el cual Dios te ha puesto, en el cual Dios te ha permitido desarrollarte. Yo no sé si estamos completamente alertas o atentos al tiempo que nos ha tocado vivir como cristianos. El tiempo que nos ha tocado desarrollarnos como cristianos. Hablando de las 7 iglesias, las 7 iglesias representan una época, una temporada en la iglesia, la historia de la iglesia a lo largo del tiempo. Y la última iglesia que se menciona es la iglesia que estaba tibia, la iglesia que estaba enriquecida o que se decía ser rica, pero en verdad estaba desnuda y pobre. Era una iglesia que la condición de aquella iglesia era algo vergonzoso, era algo que daba vergüenza a hablar de eso, porque el Señor le dice, te recomiendo que compres vestidos para que no se descubra tu desnudez. Y vemos que la última iglesia representa la iglesia que en la cual estamos hoy en día. No estoy diciendo que es la condición de esta iglesia, pero hablando de la iglesia en general en todo el mundo, es la condición de la iglesia que encontramos hoy en día. Una iglesia que económicamente es poderosa, una iglesia que económicamente tiene poder para mover ciertas cosas en cuanto a la economía, pero en cuanto a lo espiritual, la iglesia de Dios hoy en día carece muchas cosas. La iglesia de Dios hoy en día carece de muchas cosas y mucha iglesia está proclamando de que es rica, que es bendecida por Dios, pero en realidad su condición es una condición vergonzosa. Su condición es una condición donde no hay la visión correcta, porque el Señor le dice, te recomiendo que compres colirio para tus ojos, para que puedas ver, para que afines la visión. Porque la iglesia de hoy en día, la visión es algo quizás
incluso contrario a lo que está en la Biblia, o es algo desviado de lo que encontramos en la Biblia. Y cuando vemos que Pablo dice conociendo el tiempo, porque nosotros como pueblo de Dios debemos de estar alertas. El apóstol Pablo dice que estemos alertas, que conozcamos el tiempo que nos ha tocado vivir, que conozcamos que en este tiempo es fácil dormir, que conozcamos que como cristianos en este tiempo es muy fácil acomodarse, especialmente en este país. Especialmente en este país que es fácil acomodarse, es fácil que nosotros pensemos que llevamos una vida cristiana correcta, conforme a la palabra, pero cuando realmente nos comparamos y nos vemos en el espejo de la palabra, vemos que carecemos muchas cosas. Y cuando vemos que Pablo nos dice, conozcan bien el tiempo, conoce el tiempo que te ha tocado vivir, y dice que es hora de despertar. Porque podemos estar dormidos en nuestra vida espiritual, como le decía, y Pablo nos dice, conoce el tiempo que ya es hora de despertar. No sigas durmiendo, no sigas adormecido, no sigas con tu vida espiritual a medias, no sigas con tu vida de búsqueda a medias, no sigas con tu vida de lectura a medias, sino que despierta de tu adormecimiento. El apóstol Pablo nos dice, conoce bien el tiempo, conoce el tiempo que te ha tocado vivir, la era que te ha tocado vivir, y despierta del sueño. No sigas durmiendo, no sigas trabajando a medias en las cosas de Dios, no sigas obrando a medias en las cosas de Dios, no sigas haciendo, no sigas viviendo tu vida cristiana sin el esfuerzo que se requiere para ser cristiano. A ver, leemos en la palabra y en la historia de hombres y mujeres que murieron por causa del evangelio. Hombres y mujeres que dieron su vida por causa del evangelio, y cuando nos vemos hoy en día nosotros decimos, yo sí estoy dispuesto a morir por el evangelio. Pero muchas veces no estamos dispuestos ni siquiera a sacrificar quizás una noche, a sacrificar quizás unas horas en la madrugada para buscar de Dios. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo estaría dispuesto a entregar mi vida si no estoy dispuesto a entregar una hora? Y yo creo que Dios nos está ya hablando hoy en este día que es tiempo de despertar, es tiempo de que nos levantemos. Dale palmas al Señor con libertad. Es tiempo de conocer de que ya es hora de despertarnos. Y vayamos a Efesios capítulo 5 y verso 11. Y veamos algunos de los peligros que puede haber al estar dormido. ¿Cuáles son algunos de los peligros que yo puedo enfrentar al estar dormido? Efesios capítulo 5 y verso 11. Dice la palabra del Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Cuando nosotros estamos en un adormecimiento espiritual, empezamos a participar de obras estériles. Obras que son estériles para lo espiritual, para lo que tiene que ver con lo de Dios. Cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, participamos muchas veces de obras que no dejan ningún fruto bueno. Obras que no traen algo bueno para nuestra vida. Yo no sé si tú puedes hacer reflexión ya que estamos terminando el año. Haz reflexión en cuántas obras no has participado en este año. Y si te han dejado un buen fruto o un mal fruto.
si el fruto es algo productivo, si es algo que bendice, si es algo que trae vida o si es algo que trae muerte. Muchas veces podemos participar de cosas como chisme, participar de hablar mal de un hermano. Quizás tú en este año te involucraste en algún chisme, en alguna pelea con tu hermano, en alguna discordia con tu hermana. Y muchas veces participamos de esas cosas y son cosas que no dejan un buen fruto. Pero muchas veces participamos porque estamos dormidos. Oímos un chisme, oímos algo y empezamos nosotros a ver qué es lo que... Ah, ya te enteraste de fulano de tal. Y empezamos a hablar de nuestro hermano, de nuestra hermana. Y son obras estériles, es algo que no te va a producir algo bueno para tu vida espiritual. Que no participemos de las obras de las tinieblas y muchas veces nos encontramos que participamos de tantas cosas que no traen un buen fruto. No traen un fruto que nosotros digamos, esto me dejó un buen fruto para mi familia, para mis hijos, esto dejó algo bueno en la memoria de mis hijos. Y muchas veces nosotros participamos de cosas que en vez de traer un beneficio, nos traen un perjuicio. Participamos de cosas que en vez de bendecir nuestra vida y la vida de los que nos rodean, trae muchas veces contiendas, pleitos, enojos. Y es necesario que nosotros entendamos que si estamos participando de obras estériles, quiere decir de que estamos dormidos en nuestra vida espiritual. Si yo estoy participando de obras y son obras estériles, mi vida espiritual estoy pasando por un momento de adormecimiento. Y tengo que despertar, tengo que levantarme para no seguir participando de obras estériles, para no seguir participando de esas cosas. Vayamos a ver en Romanos capítulo 13 y verso 12. Romanos capítulo 13 y verso 12. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vivamos con las armas de luz. Es necesario que nosotros desechemos las obras de las tinieblas. Mirábamos que al estar dormido participamos de obras estériles de las tinieblas. Obras que para nosotros parecieran estar bien, parecieran estar, no parecieran estar mal en nuestra vida. Muchas veces nosotros participamos de cosas y decimos, es que esto no es malo, es que esto no es pecado, no seas muy legalista, decimos, no seas muy rígido. Pero muchas veces lo hacemos y participamos de cosas, de obras estériles, obras de las tinieblas. Pero Pablo nos dice, desechemos las obras de las tinieblas. Pablo nos exhorta a desechar las obras de las tinieblas. Si tú en este año te has involucrado en obras, como te decía, estériles, que no te traen ningún beneficio espiritual, desecha esas obras, desecha las obras de las tinieblas. Empieza a desechar esas obras. Si te has involucrado, como te decía, en chismes, hay quienes incluso se han involucrado en obras de fornicación, en obras de adulterio, en obras de mirar a la mujer de su hermano con un deseo que no es correcto. Desear la mujer de su hermano. Hay quienes se involucran en esas cosas. Pero si tú te has involucrado en esas cosas en este año, deséchalas. Desecha esas obras. Desecha esas cosas en tu vida. No sigas con eso y no te estoy diciendo para que toma una decisión este año o una de las cosas que quieres alcanzar en este año, no. Sino para que entendamos de que estamos dormidos espiritualmente y necesitamos despertar.
Si estamos participando de esas cosas, si estamos participando de las obras de las tinieblas, Pablo nos dice, deséchalas, despiértate y desecha esas obras de las tinieblas. Desecha esas obras y vístete de las armas de luz. Porque cuando nosotros nos dormimos y participamos de las obras de las tinieblas, empezamos a dejar a un lado las armas de luz. Empezamos a dejar a un lado la espada del Espíritu, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, porque estamos involucrados en obras de las tinieblas y estamos dejando a un lado las armas de luz. Y Pablo nos dice, desecha las obras de las tinieblas y toma las armas de luz. Quizás tú has dejado a un lado la palabra, quizás tú has dejado a un lado la fe. Quizás tú has dejado a un lado el apresto del evangelio de la paz. Quizás ya no tienes paz en tu vida. Quizás ya el evangelio que practicas es un evangelio de contienda y de pleito, de enojo, porque muchos practican ese evangelio, de ir y contender, de ir y pelear con los demás. Quizás has dejado a un lado la verdad y ya no hablas con la verdad, ya hablas mentira. Quizás ya te has dado cuenta de que antes hablabas con la verdad, pero ahora una mentirita blanca, otra mentirita rosita, ¿verdad? Para que no se vea muy, muy feo. Pero a veces nos envuelve la mentira. A veces para los vendedores quizás les va a caer a los que venden, ¿verdad? Porque muchas veces para vender no hay que mentir, pero muchos mienten para vender. Es verdad. A veces los que venden para poder vender, pues le mienten a uno y le hacen ver las cosas bonitas a uno y uno lo compra porque dice, no, pues así como lo está diciendo está bueno. Y luego nos damos cuenta que la mitad de lo que dijo no era verdad. Yo soy vendedor, así es que. Pero he procurado hablar con la verdad. Y a veces, denle palmas al Señor. A veces por hablar con la verdad no se venden las cosas, ¿verdad? Pero es mejor obrar con justicia, obrar con la verdad. Pero yo sé que le ha llegado algún que otro vendedor por ahí, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, toma las armas de la luz. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19 y verso 4 al 5. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4 y 5. Dice la palabra del Señor, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Este es el profeta Elías que estaba huyendo de Jezabel y dice que llega a un lugar en el desierto y se sienta bajo un enebro y le empieza a pedir al Señor, basta Señor, toma mi vida, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y cuando vemos esa escena en la vida del profeta Elías, nos damos cuenta que le había sucedido al profeta Elías lo que a muchos le sucede hoy en día, que pasamos por momentos de depresión. Yo no sé si te ha sucedido a ti, pero a muchos nos ha sucedido que pasamos por momentos de depresión. Momentos en los cuales nuestra alma entra en un estado de depresión y
el peligro que vemos aquí con Elías es que Elías se durmió en ese estado. Elías, en vez de reaccionar y de ver de que estaba deprimido, de que estaba en una condición donde necesitaba ser fortalecido, Elías lo que hizo es tomó la decisión de dormirse bajo aquel enebro. Tomó la decisión de quedarse allí bajo esa condición. Y muchas veces hay gente que cuando está dormida espiritualmente y entra en un estado de depresión, en vez de buscar ayuda, en vez de buscar de que Dios los saque, en vez de buscar de que Dios los levante y los rescate de ese pozo, lo que sucede es que ellos toman la decisión de quedarse en el estado en el cual ellos están. Si tú te das cuenta que estás en un momento de depresión en tu vida, no te acomodes a esa depresión. No te acomodes a esa condición. No te acomodes, no digas es algo que no puedo vencer, sino que lucha en contra de eso. Pelea en contra de eso. No te quedes allí, no te quedes con ese pensamiento de que esa tiene que ser tu condición. Porque qué terrible es, qué feo se siente cuando se pasa por un momento de depresión. Y ver a alguien que está en esa condición como el profeta Elías, que no tomó la decisión de levantarse, sino que se quedó allí. Se quedó allí, que tomó la decisión de dormirse en ese estado. Dormirse en esa condición, dormirse en esa mentalidad, pero gracias a Dios que Él envió a su ángel para que lo tocara y que le dijera levántate y come, porque cuando estamos cuando estamos adormecidos, cuando estamos en depresión, una de las cosas que se puede ver en una persona que está deprimida es que muchas veces deja de comer. Yo sé que nos haría bien dejar de comer, ¿verdad? Pero muchas veces deja de comer y a veces hay gente que se encuentra así en las iglesias sin comer el alimento espiritual, que oyen la palabra pero no comen la palabra. Que miran la luz de la palabra, pero no reciben la vida de la palabra. Y nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta que no solo es ver la luz de la palabra, sino recibir la vida de la palabra en nosotros. Tú puedes ver la luz de la palabra, pero no basta con verla. Tú puedes ver que en la palabra hay luz y Dios te puede dar luz en la palabra, pero no basta simplemente con ver la luz. Tienes que comer la palabra. Tienes que permitir que esa palabra te dé vida, que esa palabra se haga vida dentro de ti. Y vemos que el profeta Elías se durmió en esta condición y el ángel vino y lo tocó. Si tú estás en un momento como se encontraba el profeta Elías, pídele a Dios: Señor, háblame por tu palabra. Señor, háblame por el mensaje. Señor, háblame por algún ángel. Háblame por algún pastor, porque el ángel puede representar al pastor, a un ministro. Háblame por el ministro, Señor, que la palabra, que yo pueda comer la palabra, que yo pueda comer ese alimento espiritual para fortalecerme. Y si tú te encuentras adormecido, es necesario que despiertes para comer la palabra del Señor, para comer el alimento espiritual y poder ser fortalecido. Vayamos a Mateo capítulo 13 y verso 24. Mateo capítulo 13 y verso 24. Dice: Jesús le refirió otra parábola diciendo:
El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Esta parábola la conocemos, que habla de cuando Dios envía sus hijos a la tierra y cuando también el enemigo planta su semilla en la tierra, pero quiero verla de esta manera, de que nosotros también somos un campo, somos tierra, y muchas veces cuando nosotros dormimos, porque ahí dice que cuando los hombres durmieron, y cuando nosotros como cristianos dormimos en nuestra vida espiritual, el enemigo muchas veces aprovecha para sembrar cizaña en nosotros. El enemigo muchas veces aprovecha para sembrar algo en nosotros. Quizás el enemigo pudo haber sembrado en tu vida alguna discordia, alguna herida en tu vida. Quizás el enemigo ha sembrado resentimiento en tu corazón. Quizás ese resentimiento se ha vuelto amargura en tu vida. Son cosas que el enemigo muchas veces aprovecha para sembrar. Quizás el enemigo ha sembrado en tu vida odio. Y nosotros tenemos que ver que cuando dormimos espiritualmente, el enemigo aprovecha para sembrar su semilla, para sembrar lo de él, para empezar a sembrar lo que él tiene. Y dice allí que cuando brotó el trigo y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Porque muchas veces no sé si te has encontrado de que estás buscando de Dios y que quizás saliste de un momento donde estabas buscando de Dios y te enfrentas a algo en la vida y reaccionas totalmente a lo contrario de lo que acababas de hacer. Quizás estabas en un momento, hay gente que después de un ayuno, de estar entregados a Dios, de repente se enfrenta a algo y en vez de reaccionar apaciblemente, en vez de reaccionar de una manera amorosa, en vez de reaccionar de una manera correcta, lo que hace es reacciona de una manera violenta, de una manera que hiere con sus palabras y muchas veces nos preguntamos por qué es que hay cosas que están buenas en nuestra vida, hay cosas de Dios en nuestra vida y de repente hay cosas que nos avergüenzan. Hay cosas que nosotros decimos, pero ¿de dónde vino esto? ¿De dónde salió esa palabra? ¿De dónde? ¿Por qué hablo de esa manera? ¿Por qué actúo de esa manera? ¿Por qué reacciono de esa manera? Porque muchas veces el enemigo aprovecha para sembrar cizaña. Y es cuando empieza el trigo a crecer y a producir el grano que la cizaña va a aparecer. Cuando tú empiezas a crecer en tu vida espiritual, vas a darte cuenta si hay cizaña en tu vida. Vas a darte cuenta si hay cosas que el enemigo ha sembrado dentro de ti. Porque allí es cuando se va a dar a conocer cuánto hay de cizaña y cuánto hay de trigo, cuánto hay de lo verdadero, de lo de Dios en nuestra vida y cuánto hay de lo del enemigo en nuestra vida. Y vayamos a ver también en Mateo capítulo 24, verso 43. Mateo capítulo 24, verso 43. Quiero ver algunas de las cosas en las cuales nosotros debemos de despertar y de estar alertas. Dice el versículo 43, pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en la casa. Una de las cosas en las cuales nosotros debemos de estar alertas y despiertos
es en el hogar. Porque ahí habla de un dueño de la casa, habla de un hogar, habla de una familia. Y dice que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué horas venía el ladrón, hubiera estado alerta, no se hubiera dormido, hubiera estado listo, preparado, esperando a aquel ladrón. Por ejemplo, yo no sé si algún día se han metido en tu casa a robar, pero qué feo se siente, ¿verdad? Que me recuerdo que a nosotros nos robaban a cada rato. Eh, pero pero si nosotros supiéramos que alguien venía a robar a nuestra casa, no íbamos a permitir que entrara y robara. Íbamos a prepararnos y a estar listos para enfrentarlo. A estar listos para cuando viniera ese ladrón a querer robar. Pero la cosa es que muchas veces no nos damos cuenta cuándo el enemigo va a venir, a qué hora el enemigo va a venir. No nos damos cuenta a qué horas va a venir el ladrón a robar, a querer robar la paz, el gozo, nuestra vida, de nuestra vida. Muchas veces no sabemos a qué horas el enemigo va a querer robar la paz del hogar, a qué horas el enemigo va a querer afectar el matrimonio, a qué horas el enemigo va a querer afectar el hogar, a qué horas el enemigo va a querer afectar a nuestros hijos. Y el problema es que muchas veces nos dormimos y viene el enemigo y empieza a afectar a nuestros hijos. Viene el enemigo y empieza a afectar nuestro matrimonio. Viene el enemigo y empieza a afectar nuestro hogar y nosotros estamos dormidos espiritualmente y no vemos las cosas que están sucediendo dentro del hogar. O quizás las vemos, pero no les ponemos la atención que deberíamos de ponerle. Y cuando vamos a ver, vemos el efecto que sucedió, vemos el efecto que trajo aquel ser al hogar, porque nosotros estábamos dormidos como hombres. Nosotros, especialmente nosotros como hombres, como cabeza de hogar, debemos de estar alerta a lo que está sucediendo en nuestro hogar. No podemos dormirnos. Yo no puedo darme el lujo de decir, no, que hay que mi esposa busque de Dios, que mi esposa sea la que ore, que hoy ora tú porque yo estoy cansado, hoy busca tú. No, debemos de estar alertas a lo que está sucediendo. Porque el enemigo lo que quiere aprovechar es el momento donde nos descuidamos para venir y robar. ¿Y cuántos hogares no hay donde el enemigo ha robado la paz? Donde el enemigo ha robado la unidad. Donde el enemigo ha robado el gozo, la presencia de Dios en el hogar. ¿Cuántos hogares hay que antes tenían presencia de Dios, que antes era bonito llegar a esos hogares, pero de repente las cosas cambiaron y ahora aquel hogar ya no busca de Dios? Aquella familia ya no ora. Muchas veces incluso las familias se sientan a comer y ya están comiendo cuando se recuerdan de que tenían que orar. A veces sucede, porque hay cosas que el enemigo quiere robar de tu hogar. Hay cosas que son buenas que el enemigo quiere robar. El sentarse juntos a comer a la mesa. A veces hay familias que ya ni se sientan juntos a comer. Ya están sentados, hay quienes están sentados y cada quien en el teléfono. Cada quien mandando textos, que no es malo el teléfono, pero sabiéndolo usar adecuadamente. Pero no sé si te ha sucedido que te sientas a comer con la familia y ahí está el teléfono al lado. Pero es necesario que nosotros estemos alertas a lo que está sucediendo en el hogar. Estemos alertas a lo que está sucediendo dentro de nuestra casa. Y si el enemigo te ha robado algo, tómalo de nuevo. Tómalo. Si el enemigo ha robado la paz en tu hogar, toma la paz de nuevo. Dios te ha dado el poder para que tú puedas retomar la paz. Si el enemigo ha quitado la unidad de tu hogar,
pelea para tener unidad en tu hogar. Si el enemigo ha robado el gozo de tu casa, pelea para tener ese gozo de nuevo. Si el enemigo ha quitado, ha robado de tu casa, el que busques con tu familia de Dios, el que levantes un altar en tu casa, te retoma esas cosas. No te des por vencido, no digas, ya me lo robó, ya, ni modo, ya no puedo hacer nada. No, toma las cosas, pelea por ellas, pelea por esas cosas. Y es necesario que nosotros estemos alertas a lo que está sucediendo en el hogar. Miremos otra de las, miremos en Marcos capítulo 5 y verso 39. Vamos a ver a Jairo y a su hija. Dice el versículo 39 de capítulo 5 de Marcos. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita Cumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Vemos que el Señor Jesús entra a este hogar y le dice a las personas allí, le dice, ¿por qué hacéis tanto alboroto? ¿Por qué estáis haciendo alboroto? La niña no está muerta, sino que duerme. Y quiero verlo de esta manera, que aquel adormecimiento en el hogar en la situación de esta familia, vemos que trajo un alboroto dentro de ese hogar. Trajo un alboroto, trajo un estar alborotados, y el Señor les tuvo que decir, ¿por qué estáis alborotados y lloráis? Porque muchas veces cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, muchas veces las cosas que hacemos, y no quiero ofender a nadie, muchas veces las cosas que hacemos, a veces muchas son puro alboroto. Puro alboroto que lo que estamos haciendo. Muchas veces hay gente que viene a las iglesias y hace llora y grita y hace muchas cosas, y muchas veces es puro alboroto. Yo no estoy diciendo que todo es, pero tenemos que ver nuestra vida. Y yo tengo que preguntarme, cuando danzo porque amo a Dios, porque estoy, porque entiendo lo que hago, cuando lloro, cuando clamo, cuando levanto mis manos, entiendo lo que estoy haciendo. Porque muchas veces se puede hacer por rutina, se puede hacer porque ya lo aprendimos. Yo cuando era joven, muchas veces danzaba y era el que estaba enfrente. Danzaba con los demás jóvenes, cantaba, lloraba, pero yo no entendía lo que hacía. Yo solo danzaba porque todos danzaban. Danzaba porque en ese tiempo estaba de moda danzar y yo también iba a danzar. Era cuando empezaban a danzar en los años 90. Y muchas veces hacemos las cosas sin entender lo que estamos haciendo. Y el Señor Jesús le dijo a estas personas, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? Y yo tengo que examinarme a mí mismo y decir, preguntarme, ¿lo que hago será que lo hago porque es algo real en mí? ¿O será porque nomás quiero hacer un alboroto? Por ejemplo, alguien cuando habla la palabra del Señor, hay quienes tienen mucho conocimiento en la palabra del Señor, pero a veces solo hablan para presumir lo que conocen. A veces hay quienes hablan
y hablan de las estrellas y hablan de cosas que uno se queda asombrado y uno dice, ay, ni sabía que existía eso. Y uno, solo hay gente que yo oigo y solo de oírlos me siento más inteligente por oírlos. Me siento más profundo porque los oigo y yo digo, ay, Dios mío. Pero a veces hay quienes hablan cosas y repiten cosas que oyeron a alguien decir, pero solo para presumir, solo para hacer alboroto, solo para tirar como decíamos el otro día, el bombazo, ¿verdad? Y que digan, no, este sí tiene conocimiento, pero tenemos que ver si no estamos como estas personas, haciendo puro alboroto, queriendo aparentar algo que ni hay, algo que ni está. Porque si yo tengo profundidad en la palabra, debo de tener la misma profundidad en mi vida espiritual. Si yo tengo profundidad en el conocimiento de la palabra, mi vida espiritual debe de tener la misma profundidad. Pero hay quienes lamentablemente tienen profundidad en el conocimiento de la palabra, pero su vida espiritual no tiene nada de profundidad. Y vemos que esta gente, el Señor le dijo, ¿por qué se hizo alboroto y lloráis? La niña no está dormida, no está muerta, sino que está dormida. Dice, y se burlaron de él. Porque muchas veces cuando estamos dormidos, nos burlamos de la gente. Nos burlamos de lo que Dios hace, de lo que se dice. Muchas veces nos burlamos. Muchas veces nos burlamos de la gente, de cómo danza, de cómo llora. Alguien me dijo alguien me decía una vez de que los diáconos de su congregación, la gente pasaba al altar a llorar, y si no le parecía al diácono, le decía, vete a llorar para allá atrás, que lloras bien gacho. Así les decían. Pero a veces nos burlamos, en vez de edificar, en vez de ver lo que está sucediendo, porque estamos dormidos, nos burlamos. Y el Señor Jesús le tuvo que decir a esta gente, sálganse mejor de aquí, que solo se están burlando, solo están haciendo alboroto. Y si nosotros estamos haciendo alboroto, si hay cosas en nosotros que solo es burla, debemos de examinarnos y decir, esto quizás no está correcto. Y sacarlo de nosotros. Sacar lo que no es de Dios de nosotros. Y dice el versículo 41, y tomando a la niña de la mano, le dijo Talita Cumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y dice, y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y cuando yo veo ahí por qué tuvo que mencionar el escritor que la niña tenía 12 años. Una niña de 2 años ya puede caminar. Una niña de 3 años ya puede caminar. ¿Por qué tuvo que decir que tenía 12 años? Porque el número 12 nos habla acerca del gobierno, acerca de estar en el orden de Dios. Y cuando nosotros estamos dormidos y el Señor nos llama a despertar para caminar bajo el gobierno de Dios. No a caminar en nuestro gobierno, no a caminar como yo quiera, no hacer las cosas como yo quiero, sino a caminar bajo el gobierno de Dios. A caminar bajo el orden que Dios ha establecido sobre mi vida. A caminar bajo el dominio de Dios en mi vida. Porque muchas veces caminamos en esta tierra sin el dominio de Dios sobre nosotros. Y Dios en su misericordia nos bendice, nos protege, nos guarda. Pero cuántas cosas en la vida no hemos hecho sin involucrar a Dios. Cuántas decisiones importantes en la vida no hemos hecho sin preguntarle a Dios, sin consultar a Dios. Pero cuando Dios nos llama a levantarnos, a despertar, es a despertar para caminar bajo el gobierno de Dios.
bajo aquel orden que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y hasta aquí lo quiero dejar, porque ya el tiempo avanzó. Y viendo que el Señor Jesús le dijo a esta niña, a ti te digo, levántate. ¿No será que Dios está diciendo hoy en este día, a ti te digo, levántate? Levántate, ya es tiempo de que te levantes de estar dormido. De que te levantes a pelear, de que te levantes a activarte en tu vida espiritual. Porque el Señor no solo te va a decir despierta, sino despiértate y levántate. Actívate, ponte a trabajar, ponte a desarrollarte en tu vida espiritual. Ponte, no solo despiertes de tus sueños, sino que ponte a caminar en tu vida espiritual. Yo voy a pedirte que te pongas de pie y que cierres tus ojos y medites en lo que hemos hablado, medites en la palabra del Señor. Quizás nos encontramos en un estado de adormecimiento. Sabemos que es algo que iba a afectar el tiempo, la iglesia del tiempo del fin. Que la iglesia del tiempo del día del fin iba a ser una iglesia que muchos iban a estar dormidos, que muchos iban a estar acomodados. Y yo creo que como iglesia de Dios que estamos viviendo en tiempos finales, debemos de preguntarnos, ¿será que ese adormecimiento ha afectado mi vida? ¿Que ese adormecimiento ha afectado mi caminar cristiano? Ahí donde estás, allí en tu lugar, si quieres salir de tu lugar, también puedes salir y pasar adelante. Y decirle al Señor, Señor, si he estado adormecido, si he estado durmiendo en mi vida espiritual, quiero despertar, Señor. Quiero despertar y no solo despertar, levantarme, empezar a caminar, empezar a tomar las cosas que el enemigo ha robado de mi vida. Empezar a tomar las cosas que he dejado a un lado. Empezar a tomar las cosas que he permitido que el enemigo se lleve de mi vida. ¿Qué cosas el enemigo ha quitado de tu vida? Como te decía, uno de los peligros que enfrentamos en nuestra vida al estar dormidos es que el enemigo empieza a sembrar cosas en nuestro corazón. Muchas veces el enemigo siembra discordia, contiendas, amarguras, resentimientos. Pero hoy es un buen día para decirle al Señor, Señor, quiero despertar, quiero levantarme, Dios mío. Quiero levantarme, quiero tomar las cosas que he dejado a un lado. Como decía el apóstol Pablo, desechando las obras de las tinieblas y tomando las armas de luz. Muchas veces hemos dejado las armas a un lado, hemos dejado de pelear, hemos dejado de entrar en esa contienda en contra del enemigo, de pelear en contra del enemigo. Muchas veces hemos dejado a un lado la oración, dejado a un lado la lectura de la palabra, dejado a un lado las armas de la luz. Y nos encontramos participando de obras estériles, de obras que no traen ningún fruto en nuestra vida espiritual, de obras que no traen ningún beneficio, ningún crecimiento en nuestra vida espiritual. Dile al Señor, Señor, yo quiero despertar, yo quiero levantarme, Dios mío, yo quiero levantarme, Dios eterno.